Yo creo en la alabanza. Yo creo en la adoración a Dios. Así que usted tiene que decir un aleluya y mientras usted está sentado, dígalo porque yo me crié en la carismacia. Luego de ese helicóptero ahí que nos sonó. Yo creo en la carismacia de Dios. Yo creo que el poder de Dios se mueve en medio de las alabanzas, como dice el salmista. Yo quiero hablar con ustedes un rato de la osadía de Moisés. Y voy a cerrar haciéndole un reto a cada uno de ustedes. Y les voy a hacer esta historia. ¿Estamos? Y les voy a hacer esta historia. Un joven, 23 años, recién casado. Todavía estaba en la universidad, no empecé a que en la universidad le habían dado la oportunidad para dar unas tutorías y tenía un ingreso mínimo. Su esposa trabajaba, no tenía el mayor de los ingresos, pero operaban. Tuvieron una hija. La hija tenía reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico es cuando toman la leche, si uno no se la da en un ángulo de 45 grados, tienden a vomitarla. Quiere decir que tomaba una leche especial basada en soya. Leche más costosa que la común. Un día el joven, su esposa le dice: agárrate estos $20, ves a la farmacia, que no empece a que la niña tiene leche y le dura un día y medio, como la señora es bien organizada y tiene todo ahí unas cosas al lado de otro, ella planeó que ya iba a tener, que ya necesitaba unas cuantas latas de leche para seguir operando la semana. Era un martes. El joven, mientras va manejando para la farmacia, se desvía y dice: hay culto de oración hoy y hace tiempo que no oro. Déjame ir al culto de oración, después que salga, voy a la farmacia. Y el joven viene, se desvía para el culto de oración. Cuando llega se da cuenta de que no es un culto de oración, de que es un misionero que había venido del África. Una noche gloriosa, experimentó bendiciones a granel. Cuando el culto se está terminando, el pastor se para. Y era una iglesia así avivada como esta. Y estaba todavía el poder de Dios. Y el pastor se le ocurre decir: ¿por qué usted no viene al frente y le da todo lo que tiene en su cartera al Señor para que este pastor para que este misionero se pueda llevar una ofrenda sustancial? Y aquel joven se queda como que, ajá. La esposa del joven, no se crea, era boricua y las boricuas tienen un genio. Y entonces el joven empezó a ponderar y dijo: espérate, yo voy a dar estos 20 aquí. Quiere decir que no puedo comprar la leche de la niña, lo voy a tener que comprar al otro día mientras evolucione para la universidad y no sé qué más. ¿Cómo reaccionará la esposa? Y decidió racionalizarlo diciendo: bueno, la esposa nació en el Evangelio, cuando el joven no había nacido en el Evangelio, era nuevo en el Evangelio. Así que probablemente pueda, como decimos en Puerto Rico, ¿cuántos son boricuas aquí? Pues está todo el mundo. El joven probablemente pueda pasar con ficha. ¿Se acuerda de eso? O sea, que la esposa diga algo, una que otra cosa y el joven se para y tira aquellos $20. ¡Pum! Porque creer es una decisión. Porque ¿qué yo hago con mis recursos? Es una decisión. Pensar en la provisión de Dios es una decisión.
Yo puedo decir no, o yo puedo decir, toda esa gente son unos oportunistas. Eso es lo que se escucha ahora mucho en el mundo. Esa gente son unos oportunistas. Están ahí porque quieren las ofrendas de los feligreses. Y usted todo, como en la viña del Señor, se da. El joven, contento después de aquella bendición, echa esos $20, se va para su casa, entra por la puerta y lo primero que le dice a su esposa es, me desvié para la iglesia, el Señor pidió una ofrenda y yo le di todo lo que tenía. Y la esposa dice, muy bien. Y el joven quedó anonadado. ¿Y esto cómo es? Ese mismo joven 4 meses después, sin haberse graduado de la universidad, una compañía farmacéutica lo llama y le dice, te necesitamos a ti. Y el joven, ok. Yo no sé ni cómo ustedes saben de mí, pero está bien. Tanto que el joven no va ni bien vestido a la entrevista porque lo llaman a la universidad diciendo que alguien dijo que tú eras bueno. A veces ese es el bochinche bueno, el bochinche positivo. No el que se da algunas veces por ahí, que la gente murmura para destruir. Ese bochinche es bueno. Esa murmuración es buena. El joven ya llega a tomar el vestido y dicen, está reclutado. Y el joven lo único que puede decir es, gloria a Dios por dentro, brincando y saltando por dentro, pero diciéndole, a mí me gustaría ir a mi graduación porque yo nunca he ido a ninguna de mis graduaciones desde que estoy en la escuela primaria. Y la compañera le dijo, pues claro. El joven empieza y la compañera le dice, bueno, ya como tú terminaste la universidad y lo que te queda es la graduación, que son como 3 o 4 semanas después, empieza a sentarte aquí y empieza a leer los manuales de los medicamentos. Y cada uno de los medicamentos que usted toma es un manual, por lo menos así de gordo, que se tiene que leer. Y mientras el joven estaba, ay mira, vamos a dejar una cosa, ustedes saben que joven es, ¿verdad? Mientras el joven estaba, o yo, estudiando todos aquellos manuales, que los manuales me llegaban así en la oficina de la compañía farmacéutica, se me acerca el gerente general y dice, mira, este sobre, y yo vengo y lo abro, y era un cheque de $2,000. Y yo vengo y le digo, pero ¿por qué usted me está dando un cheque a mí si yo ni todavía no he salido a la calle, no he hablado ni con un paciente, ni con un médico, ni nada? Y dice, no, ese es el bono de venta del individuo que estaba anteriormente tuyo, pero como se fue y no lo quiere, ¿tú no lo quieres? Y yo, a ver, vamos acá. Y Dios multiplicó el 100 por 1, mi mente corrió aquel momento rápidamente. Y dije, ¿really? ¿De esta es la forma que Dios opera? Si yo me encargo de su obra, Él se va a encargar de mí. Ah, bueno. Pues entonces servirle a Dios es un beneficio. Yo no le estoy hablando de negociar, yo le estoy diciendo los beneficios de servirle a Dios. ¿Y qué yo hago con los recursos que Dios me da? Y llamo y le digo, mira lo que me acaba de pasar, Ivette, esto es increíble. Me dice, bueno, no es increíble, es el poder de Dios que nosotros reclamamos todas las noches. Y entonces Ivette viene y me dice, dicho sea de paso, vino el representante de las leches y me dijo que no tenemos que comprar ni una lata más de leche porque hasta que la niña termine de tomar la leche, él la va a proveer. Yo nunca más tuve que comprar una leche soya. Nunca más. Mire si el Señor bendice. Entonces nos nace la otra niña. Y cuando nos nace la otra niña, resulta ser que mi esposa conocía el representante que está a cargo de esa línea de leches que la niña tomaba, que era una Infamil. ¿Cuántos se acuerdan de la Infamil y esa cosa? Y el individuo le dijo, dicho sea de paso, ¿qué es lo que está tomando la nena? Ya está en Infamil, ¿qué es cierto? No la tienes que comprar tampoco. Así que después de aquel momento que yo decidí creerle a Dios, jamás volví a comprar una leche. Y yo dije, no, espérate. Entonces me conviene a mí
saber qué hacer con los recursos que Dios me da. Y de eso yo quiero hablarles esta mañana. A ver si cada uno de nosotros, y el reto para ustedes es si nosotros tenemos la osadía de Moisés. En ese capítulo que usted está hablando, que usted está mirando ahí, ustedes saben que el pueblo de Israel se para en el monte Sinaí. Y después que están en el monte Sinaí, Dios le da instrucciones específicas. De esta es la manera que vamos a marchar, porque es que Dios no opera en el desorden. Algunas veces uno se queja de las reglas que hay en la iglesia. Dios no opera en desorden. Dios está detrás de cada regla, no importa cuál inverosímil sea. Si la regla es tonta, después Dios va a manejar el que los diseña. Mientras tanto, Él respalda cada una de las cosas locas que usted ve en la iglesia. Se lo digo como pastor. Y si usted empieza a leer desde ese capítulo 10, empieza a ver el orden. Y le dice, cuando ustedes empiecen a marchar, esta tribu va a ir primero. No solamente eso, le dice, músicos. Le dice, diséñate 2 trompetas. ¿Tú sabes que Dios se mueve en medio de la música? En cierta ocasión a Eliseo le tocaba ministrar y le tocaba profetizar cuando uno de los reyes le pidieron que profetizara. ¿Y alguien se recuerda qué fue lo que pidió? Él dijo, ¿traedme qué? Traedme un tañedor. Traedme lo que la hermana Wanda estaba tocando ahí. Tráigame unos timbales. Y mientras el tañedor tocaba, Eliseo ministraba, porque Dios habita en medio de la música que es de Él. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Cuando nosotros cantemos, cantemos en serio y cantemos con inteligencia, como el salmista dice. Hay que cantar con inteligencia, hay que alabar a Dios con inteligencia, hay que alabar a Dios con devoción, hay que alabar a Dios con compromiso. Alabado sea el nombre de Dios. Y le dijo, cuando esas trompetas toquen, y le dio el orden, si tocan 2 veces, esto va a suceder, si toca una vez, esto va a suceder. Esta es la primera tribu que se levanta. Y usted sabe que el pueblo de Israel era tan grande que la primera y segunda tribu empezaban a marchar. Y ahí era donde se empezaba a desmontar el tabernáculo. Imagínense qué grande era ese pueblo. Era un elemento de orden perfecto. ¿Qué problema tenemos algunas veces en la iglesia cuando la gente no quiere seguir el orden? La gente y el laico. Usted se asombraría de las negociaciones que yo tengo que hacer para estos campos que estoy levantando. Y la gente del mundo se cree que esto es un relajo. Que uno puede hacer las cosas así sin papeles para firmar y sin negociaciones y sin elementos legales envueltos. Y yo le he dicho a gente que va a trabajar conmigo, si ustedes van a trabajar conmigo, vamos a hacer un orden, si no, búsquense a alguien, búsquense a otro, o yo me busco otro vendor. Porque es que empezó desde este momento. Usted sabe que Dios fue tan específico que le dijo al sumo sacerdote qué calzoncillos era que iba a usar. Y ahora nos dicen que hagamos algo y nosotros, ¿cómo es posible? Entonces está la otra cara de la moneda. Aquella iglesia es bien estricta, bien legalista. Vámonos a esta que no hay regla alguna. Porque siempre el ser humano corre de polo a polo, de un lado a otro. Ahí puede estar por ahí en el área del medio, razonablemente. Dios le dice al sumo sacerdote, tú vas a usar un calzoncillo de lino desde aquí hasta allá abajo. Y mire si Dios es organizado. Y le dice, váyase moviendo. Y desde temprano le enseñó al pueblo que el orden es importante.
Que no se levanta una tribu primero, a lo sálvese quien pueda, y después se levanta otro, y después así. No, tienen un orden. Inclusive los ejércitos tenían un orden. Cuando se tocaban 2 trompetas, los ejércitos era quien se movían. Y los ejércitos estaban divididos por grupos. Y no voy a seguir diciendo el orden porque no quiero ser latoso, ¿no? Pero ya yo creo que el punto está establecido. El orden es importante en la obra de Dios. No solamente es importante en la obra de Dios, sino que es importante en las cosas que yo hago con lo que Dios me ha dado. ¿Usted se cree que Dios no nos manda a ser buenos administradores de los recursos? A mí me preocupa cuando alguien me dice, yo no tengo nada. Yo soy irlandés y boricua, por eso el nombre. Pero soy más boricua que otra cosa, yo me crié en Río Grande, Puerto Rico. Y el irlandés se me quiere salir cuando yo escucho decir, es que yo no tengo nada. Como que tú no tienes nada. Si usted supiera los muchos problemas que yo paso para dar ofrenda. ¿Really? ¿Tú tienes problemas en sacar un billón, una peseta y darla de ofrenda? Porque entonces tenemos un issue de organización, no es que tenemos un issue de escasez. Que a mí se me hace difícil en dar $1, $3, $10 de diezmo. Yo no sé por qué yo estoy hablando de esto. Probablemente ustedes no me inviten más, pero este es el mensaje que Dios tiene para ustedes. Porque si miran este mensaje no tiene nada que ver con esto. Yo aprendí temprano que si uno no puede dar diezmo de $1, no puede dar diezmo de $1,000,000. Porque déjenme decirle, empieza a picar. Porque nosotros damos el diezmo de un dólar, son 10 centavitos. Era un dime, qué chévere. De $10 ya es $1. De $100 son 10. De 1,000 son ¿cuánto? Son 100. Y cuando 100 ya empieza a picar. Y empiezan unas cuantas rodillas a temblar. Y empieza el proceso de racionalización que yo tenía cuando tenía que dar lo único que tenía. Porque Dios lo pidió. Si empiezo a legislar con Dios cuando tengo que dar 10 centavos, créeme que no voy a dar 100. Créeme que no voy a dar 10,000. Créeme que no voy a dar 100,000. Porque me van a temblar. Pastor, nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos recursos. ¿Really? Pues si los recursos no son nuestros, los recursos son de Dios, lo que tenemos que hacer es atrevernos a usarlos. Un día le digo a Dios, yo quiero aprender eso del stock market. Usted ve esas linitas cuando usted ve que pasan un chorro de letritas así cuando usted pone CNBC o eso. ¿Lo han visto? Y los individuos hablando que si el stock market, que se cayó el mercado. Y yo dije, yo quiero aprender eso. Yo tengo una maestría, pero yo no tengo tiempo para meterme a tomar un curso. Porque yo estoy trabajando para la obra de Dios. Y Dios me dice, está bien, yo te voy a enseñar. Y no fue que fui irresponsable. Empecé y busqué libritos, miraba cositas. Y empecé a educarme. Y dije, déjame ver si esto me funciona. Dios, ayúdame, porque tú sabes que yo no soy la bombilla más brillante de ese candelabro. Y Dios dijo que sí. Y yo empecé. Y un día le puse 2 o 3 pesitos a un stock. Y el stock ahí, medio turulato. Y yo, ay Dios mío, ¿qué yo he hecho aquí? A todo eso no le decía nada a mi esposa, porque nosotros los boricuas nos gusta mantenernos como que somos de los más bravos, que esta no piense que yo no sirvo para nada. Bueno, ya lo debe pensar, pero por lo menos no perpetuar ese entendimiento, ¿no? Y un día estoy en un avión y se me sienta este individuo al lado. Y el individuo abre su computadora
y yo lo veo que está mirando unas gráficas y las gráficas iban todas así para arriba. Y yo dije, eso debe ser bueno porque hasta donde yo sé, todas las gráficas para arriba son buenas excepto los gastos, que hay que hacerlos de vez en cuando, ¿verdad? Y yo vengo y le digo, mira, discúlpame, pero que me esté metiendo en tus cosas, pero eso se ve interesante. ¿Qué es eso? Y me dice, no, pues es que yo soy miembro del board de esta compañía. Y esto es lo que yo voy a presentar. Y yo, ¿qué compañía es otra vez? Él obviamente no se supone que me dijera el nombre de la compañía. Tenía que hacer eso público primero. Yo no soy ningún reportero ni nada. Tan pronto me bajé del avión, me paré allí en el gate y compré los stocks. Con lo que había aprendido en aquellas cosas. Han pasado 20 años y ese stock todavía me sigue dejando recursos. ¿Y usted sabe qué yo hice? Yo le dije, Dios, tú nunca me hubieses permitido enfrentarme a esta información si tú no quisieras algo con los recursos que yo me voy a ganar. Así que todo lo que yo me gane de este stock, como tú me estás bendiciendo en otro lado, yo lo voy a dar para tu obra. ¿Y usted sabe cuántos misioneros el stock me ayudó a mantener? 17 misioneros yo tenía alrededor del mundo. Y yo creo que Dios vio eso con buenos ojos. Y me dijo, te voy a seguir enseñando. Iglesia, ¿qué tenemos para ofrecerle a Dios? Y cómo vamos a manejar los recursos que Dios nos da. Dios no te va a dar recursos, Dios no te va a dar un hijo, Dios no te va a dar un esposo, Dios no te va a dar una esposa si tú no sabes qué vas a hacer con ellos. Eso es ley de vida. ¿Cuántos son padres aquí? Ok, padres, usted le va a dar algo a su hijo que le pueda hacer daño, que pueda ser un safety hazard, como decimos en el español de Castilla. Claro que no, pues Dios hace lo mismo. Este pueblo seguía moviéndose, Israel seguía moviéndose fuera del Sinaí hacia el lugar donde Dios le había prometido. Y había un individuo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Lo encontraron por ahí ustedes? Porque muy pocas veces, creo que eso es la única vez que se habla de él en la Biblia. Se llamaba Jobab. Y Jobab era un genio. ¿Y quieren que les diga una cosa? No era israelita. Era el cuñado de Moisés. Y ustedes saben que la esposa de Moisés era madianita. Pero Jobab tiene la habilidad de que se conocía todo aquel desierto y se conocía dónde acampar. Y se conocía los sitios donde se podía tomar agua. Y Moisés lo tenía entre el pueblo de Israel. Gente, algunas veces tenemos que ser inclusivos. La iglesia es inclusiva, la iglesia no es exclusiva. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar unidos. No nos podemos dar el lujo de tener peleas con otros movimientos. No nos podemos dar el lujo de excluir otras iglesias. Tenemos que estar unidos porque a eso Dios nos ha mandado. Les hablé ahorita hace un rato de las reglas, pero también le hablo de la necesidad de aceptar, de ser tolerantes. Y Moisés aquí fue tolerante. Y Moisés aquí no solamente fue tolerante con Jobab, sino que fue tolerante con un grupo entero. Que él permitió que fueran bendecidos junto al pueblo de Israel. Jobab era un genio. Y Moisés le dice, mira, tú tienes una expertise, tú tienes algo que dar. Porque miren mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos una habilidad que podemos poner por obra en la obra de Dios. Que podemos ejecutar en la obra de Dios. Yo estoy seguro que si tuviéramos más tiempo, yo voy donde cada uno de ustedes y le hago 2 o 3 preguntas e investigamos cuáles son las habilidades que usted tiene. Que puede poner en la obra de Dios ahora mismo. Que puede poner a la disposición de Dios. Jobab tenía unas habilidades y era que se conocía todo aquello.
Y Moisés tenía otras habilidades y otros beneficios. ¿Cuáles eran? Que él tenía al Dios de dioses, al Señor de señores, al Dios todopoderoso. Y ese era quien lo guiaba. Se levantaba una nube y la nube iba saliendo y el pueblo seguía. Y Moisés en determinado momento le dice: yo necesito que tú pongas las habilidades tuyas a la disposición del pueblo de Dios. ¿Cuáles habilidades tenemos para poner a la disposición de Dios? Fíjense que no estoy hablando de recursos. Ahora mismo estoy hablando del caso de Jobab. ¿Qué habilidades tenemos para poner en las manos de Dios? Si usted me dice que no tiene ninguna, vuelvo y le digo, no le voy a creer. Así que uno de los propósitos aquí es hacer ese análisis introspectivo de decir, ¿qué es lo que yo tengo para darle a Dios? Estoy hablando de recursos todavía. Porque rápido uno piensa, quieren que yo dé dinero. No, se pueden dar. Yo soy de los que creo que uno debe diezmar hasta del tiempo de uno. Me aseguro que lo más, y el llamado que les hago, que lo más que no solamente de tiempo, sino de todas las habilidades que tenemos, las pongamos a la disposición de Dios. Yo vine aquí ayer y me comí un relleno de papas que usted no tiene idea. ¿Quién lo hizo? Pastor, ¿usted fue quien lo hizo? Después me regresé al hotel y levanté el teléfono y se lo dije a todo el mundo. En la Florida, me acabo de comer un relleno de papas. Ay, me comí un pastelillo de carne. Así que ayer yo vine y almorcé con ustedes. Alguien con las habilidades, unas manos bendecidas, que ya sabemos que es la pastora, hizo eso y yo le entré con furia. Porque es que todos tenemos algo. Vuelvo y le digo, usted me dice que no tiene algo, yo le voy a tener que decir, no es cierto. Entonces, ¿cuál es la pretensión de que unos tienen que invertir más que otros? Que lo haga el pastor. En mis momentos de copastorado y de liderazgo, eso era una de las cosas que me preocupaba. Empezábamos un proyecto 4 y terminábamos 1 o 2 haciendo todo el trabajo. Y las excusas son inverosímiles. A que se murió el perro del vecino. ¿Ok? Las excusas eran increíbles. Hermano, eso tiene que detenerse. Si nosotros queremos llevar la obra de Dios a otro nivel, a una nueva dimensión, eso tiene que detenerse. Nosotros tenemos que darle el mínimo a Dios. Y déjenme decirle, en mi tiempo de liderazgo, nosotros como iglesia no le damos ni el mínimo a Dios. No estoy hablando de recursos todavía. Jobab tuvo unos issues ahí y decía, no, chico, yo no me quiero ir contigo por ir para abajo. Pueblo de Israel se mete en muchos problemas. Cuando uno sirve a Dios se mete en problemas. Te ganas enemigos algunas veces. Finalmente, el texto bíblico en cierta manera confirma de que Jobab sí los llevó a donde ellos tenían que ir. Utilizó sus habilidades y los puso a la disposición de Dios, a la disposición del siervo de Dios de Moisés. Ahora llega lo importante. Y ahora vamos a ponernos en los zapatos de Moisés. Moisés hace un compromiso aquí que yo conozco muy poca gente que se atreve a hacerlo. ¿Qué es lo que le dice? De la bendición que Dios me va a dar, yo te voy a dar a ti. O lo mismo, su palabra está comprometida, Dios lo bendice y yo bendigo para adelante. Y la pregunta mía es, iglesia, liderazgo, ¿qué nosotros tenemos que ofrecerle a Dios?
tendremos la osadía de, como Moisés, decir, yo voy a hacer esto. ¿Condicionar o no condicionar? ¿Qué dice? Pues yo estoy sudando ya, qué rico. Thank you. Condicionar o no condicionar. Yo tengo esto que Dios me ha dado y voy a bendecir a este. En mi trabajo yo tengo habilidades que Dios me dio. ¿Cómo yo voy a bendecir a este? Usted sabe que el mejor trabajo evangelístico es el servicio que usted hace por los que no conocen a Dios. Algunas veces la gente no se convierte por un mensaje de esto porque ya están saturados. Tanto mensaje que escuchan de nosotros, tanto mensaje que escuchan en la televisión. Pero de momento se asombran cuando hay alguien enfermo y alguien le lleva una sopa. Yo decía que jugaba baloncesto cuando estaba en Puerto Rico. Pero eso es cuando todo el mundo era bajito, ahora los muchachos son altos. Y un día me pongo a jugar baloncesto y me caigo y me rompo un codo. Y era el día de los Reyes. O sea que no había médico hasta el lunes y eso fue un viernes. Y me llevan a centro médico porque el codo estaba tan feo que los especialistas en codo en Puerto Rico querían verme, pero que fuera en un hospital del gobierno para que el seguro les cubriera de lo feo que estaba el codo. Terminaron poniéndome unos tornillos y todo eso y gracias a Dios, como siempre, Dios resuelve los problemas que yo me meto. Y entonces llego con Ivette y me dicen, no te preocupes, llegué como un viernes o algo así. Entonces me dicen, no te preocupes, te vamos a meter a sala ahora y ya esta noche te puedes ir a tu casa porque es el codo. Nosotros lo que hacemos es que te ponemos esos tornillos y para afuera. Y cuando empezaron a hacerme exámenes tenía complicación de todo. Desde las enzimas hepáticas, el hígado, la presión la tenía alta. Parece que estaba aborrecido de haber entrado a centro médico. Y los médicos dijeron, a menos que no te estabilicemos, y yo tenía 33 años, a menos que no te estabilicemos nadie te va a intervenir. Y yo le digo a Ivette, bueno Ivette, vete para Río Grande, no te preocupes, porque esta gente me estabilizan durante el día, por la noche me intervienen, como ellos mismos dijeron, y entonces yo te llamo y me vienes a buscar. Y yo estoy entonces con una ropa casual, ¿no? Resulta ser que por la tarde tampoco estabilicé con todos los medicamentos que me dieron y ellos dijeron, te intervenimos por allá el lunes. Y entonces yo estoy en una habitación que me consiguieron con la misma ropa que había llegado, porque yo estaba pensando que entraba, me intervenían y me iba, así, creo que hasta con tenis estaba así en la cama. Y de momento entran dos misioneros y me dicen, joven, ¿qué usted hace aquí? Y yo, me dice, pero usted no tiene ni ropa ni nada. Yo me imagino que dirán, este es súper pobre, este llegó aquí como estaba. Y es cierto, pobre de espíritu en ese momento, ¿no? Me dijeron, no, tenemos que resolverte esta situación a ti. Entonces fueron y buscaron una payama, buscaron unas payamas nuevas, buscaron unas sandalias y todo eso. Y vinieron y aquellos misioneros me vistieron en un minuto. A mí nunca, tengo 53 años, así que hace 20 años. Nunca se me olvidó lo que aquellos misioneros hicieron por mí, nunca. Y después los busqué y les di mucho más de lo que ellos me dieron. Y todavía estoy pendiente a ellos. Porque el verdadero evangelio es qué yo hago con mis recursos por el bien del que está en el mundo. ¿Qué yo hago con mis recursos por el bien de aquel hermanito dentro de la iglesia que tiene necesidad? ¿Qué yo hago con mis recursos en bien del avance de la obra de Dios? Eso es la pregunta que nos tenemos que hacer. Eso es lo que Moisés nos está diciendo en esta mañana, en esta tarde.
¿A quién le vamos a hacer bien? Él dijo, nosotros te vamos a bendecir. Esas son palabras grandes. Está comprometiendo la bendición de Dios con alguien que no era necesariamente del pueblo de Dios. Que lo comprometamos nosotros con nosotros mismos no es nada. Mi reflexión para ustedes es: Dios nos va a continuar dando bendición. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la bendición que Dios nos da? ¿Cuánta osadía voy a tener de decir, espérate, tengo esto, mi familia se puede beneficiar, pero yo sé que Dios no me lo dio para esto? Después del stock, la acción esa que le dije, Dios me enseñó a invertir, y me enseñó a invertir en grande. Solamente porque yo dije, esto a mí no me pertenece, no se siente mío. ¿Y ustedes creen que Dios no puede hacer eso con cada uno de nosotros? Yo estuve hablando con el grupo de pastores de nuestro movimiento en Puerto Rico y hablamos de finanzas un rato y hablamos de cómo, de cuán serio tienen que ser las finanzas de la iglesia. Cuán importante es, como si el gobierno se metiera un día y nos fuera a auditar. Así de importante es. Pero más importante es enseñarle a nuestra gente que Dios bendice. Que yo no tengo que tener ninguna maestría, que yo no tengo que tener ningún bachillerato, que yo solamente tengo que conocer al Dios que es el dueño del oro y la plata. Y el Dios que da dones. La primera requisición: Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Si tú me llenas de tu Espíritu Santo, yo puedo bendecir a otros. Miren, hermanos, somos mejores cristianos cuando tenemos la unción de Dios. Somos mejores cristianos, más inteligentes. La Biblia dice, yo tengo la unción del Santo y el conocimiento de todas las cosas. ¡Aleluya! El salmista decía, me conviene confesar las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Y lo dijo Nabucodonosor también, después que Dios había hecho grandezas en su vida. ¿Qué vamos a hacer? Les invito a estar en pie. Yo usualmente no hago esto cuando voy a otras iglesias a predicar, pero me siento en la libertad de hacerlo ahora. El Señor me dice que hay amplias peticiones aquí. Y hay peticiones tan diversas que Él no tiene que revelármelas. Y si me las dice, yo no me voy a acordar. Yo le voy a dar la oportunidad a usted a que le demuestre al Señor que usted tiene fe. Si usted cree que el Señor puede bendecirlo y usted sabe qué va a hacer con la bendición, yo le invito a que pase por aquí. Solamente si usted sabe. Si usted no es como Moisés, que dijo, con la bendición que yo tengo, yo te voy a bendecir a ti. Tus planes van a ser mejorados con la bendición que Dios me ha dado, porque yo la voy a pasar a ti. Hermano, es un momento de desprendimiento grande. No es para tomarlo lightly, es para tomarlo en serio. Si usted se puede desprender de la bendición que Dios le dio, entonces esto se torna importante. Y nuestro copastor, nuestra copastora y los líderes de la iglesia me van a ayudar a ministrar, y yo voy a hacer una oración en general por nuestro pastor también.